después de un año, la población habrá crecido a 1.1 millones. Durante el segundo año, el incremento en la población será del 10% del tamaño al inicio de ese año. Esto es el 10% de 1.1 millones. Por lo tanto, el tamaño de la población después de 2 años será al igual que el interés, nosotros podemos decirle que después del segundo año va a ser 1.1 más el 10% que es 0.1 por 1.1 que ya traíamos del primer año. Y esto va a ser igual a 1.1 al cuadrado, que va a ser igual a 1.21 millones. En el examen, cuando les ponga un problema similar a esto, si me ponen 1.21 nada más y no me ponen millones, pues van a tener su nota, pero la idea es que ustedes me respondan de acuerdo a lo que les pregunte la pregunta correspondiente. Esto es en el final del segundo año. Al final del tercer año, entonces va a ser ese 1.21. Este es el segundo año. El tercer año va a ser ese 1.21 más 0.1 por 1.21 y esto va a ser igual a 1.21 por 1.1. 1.1 por 1.21, por lo que es igual a 1.1 al cubo. Y entonces esto va a ser igual a 1.331 millones. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué es 1.1 al cubo? Porque 1.21 es 1.1 al cuadrado. Y si 1.1 al cuadrado lo volvemos a multiplicar otra vez por 1.1, se convierte en 1.1 al cubo, o sea, 1.1 por 1.1 por 1.1. Recuérdense que la n va a cambiar dependiendo. Sí, Hamlet. Buenos días. Noli, que estaba ingresando a la clase. Ah, ok. Recuérdense que n va a cambiar de acuerdo a el número de años que ustedes le vayan modificando. ¿Recuerdan de la fórmula que vimos en interés? Y entonces, continuando de esa forma, advertimos que el tamaño de la población después de n años será igual a 1.1, lo que les acabo de mencionar, 1.1 a la n. ¿Sí? Esa sería la fórmula. 1.1 a la n millones de habitantes. ¿Ya? Entonces, decimos que la... Profe, disculpe, antes de que siga, ese 1.1 por 1.21 es resultado de 0.1 por 1.21. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ok. Y entonces decimos, recuérdense que si ustedes esto lo factorizan, ¿cuál sería su factor común acá, jóvenes? ¿Cuál sería su factor común de esa operación?
Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto lo tienen que tener bien claro y lo deben de practicar y visto bien. Esto es igual a decir 1.21, que es el factor de este y de este. Este por este va a ser el factor 1 más 0.1, que es 1.21 por 1 va a dar 1.21, más 1.21 por 0.1, que es lo que está acá. ¿Y esto a qué es igual? A 1.21 por 1 más 1 más 0.1, 1.1. Esto es igual a esto. Jóvenes. Esto es igual a esto. Si logran ver, se logra ver la cantidad de esta. Sí. La persona no distingo muy bien los números. No lo distingue bien. Mm. ¿Y ahí? Ahí sí, un poquito más. Yo creo que es dependiendo del... Vamos a ver. ¿Y ahí? Ahí se ve muy oscuro. No, ahí no se mira nada. No sé si los demás notan. ¿Y ahí? Ahí sí. Entonces, pueden darse cuenta, la pregunta de la compañera era que de dónde salía este 1.1 por 1.21. Recuérdense que esto es igual a esto y esto sale de factorizar esta operación. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a sacarle factor común. 1.21 es factor común de esta y de esta operación. Lo sacamos y lo que queda dentro de paréntesis va a ser 1.21 por 1, 1.21, más 1.21 por 0.1, porque es lo que está multiplicando acá. Y esta operación, esta suma se convierte en 1 más 0.1, 1.1. Mi pregunta es, ¿esto es igual a esto? Bueno, sigamos. Entonces, al tercer año, la cantidad de habitantes va a ser de 1.33 millones. Esta operación nos conlleva a decir de que esto es igual a 1.1 a la n millones de habitantes. ¿Sí? Cuando no se logre ver en la pizarra, me avisan, jóvenes, por favor. Y entonces, la fórmula nos queda de los valores. La gráfica de esa función aparece de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener en el eje X y en el eje Y la población en millones. Y acá van a ser años. ¿Sí? Tiempo. Entonces, dice que al inicio la población en un momento dado es de 1 millón. ¿Sí? 1 millón. Luego, conforme va avanzando los años, el comportamiento es de esta manera. Por eso es que se llama que tiene un crecimiento exponencial. ¿Ya?
Esta es la gráfica exponencial, que conforme va avanzando los años, la cantidad aumenta de esta manera, ¿sí? Entonces podemos decir que la fórmula de 1.1 a la n millones de población se puede utilizar con el propósito de calcular el tamaño de la población en millones en fracciones de un año, así como en valores enteros de n. Por ejemplo, después de 6 meses, ¿qué valores de n va a tomar acá, señores? ¿Cómo sería la fórmula? N, ¿qué valor tendría? En 6 meses. 0.5. 0.5, porque es medio año. Recuérdense que n es el valor de años, pero como dice que es 6 meses, va a ser medio año. Entonces aquí va a ser 1.1 a la 1 medio. Y el resultado va a ser en millones de habitantes. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces vamos a decir lo siguiente. El resultado pues sería de 1.049 millones. Si elevamos 1.1 a la 1 medio, el resultado es 1.049 millones. ¿Sí? Entonces, y así sucesivamente, nosotros podemos irle metiendo cantidades, incluso de trimestres, de semestres, si ustedes lo quieren ver así. Bueno, este sería semestre. Entonces, si ustedes observan que el valor de 1.1 a la n solo puede definirse por medios elementales. Cuando n es un número racional, por ejemplo, cuando n es igual a 9 cuartos, 1.1 a la n es 1.1 a la 9 cuartos. Puede definirse como la raíz cuarta de 1.1 elevado a la novena potencia. Y así sucesivamente. En una forma semejante podemos definir la función de y es igual a la x para cualquier número positivo real. Primero, el valor de y igual a la x está definido para todos los valores adicionales racionales, perdón, de x por medio del uso de potencias y raíces, que fue lo que vimos hace un par de semanas, ¿verdad? Que eso ya lo vimos y ya hicimos gráficas también. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. De mi parte no, Inge, gracias. Ok, gracias, Jami. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de crecimiento poblacional. Dice, la población de cierta nación en desarrollo se determinó que está dada por medio de la fórmula P es igual a 15 está dada por P igual a 15 por E a la 0.02T. Entonces acá lo que veremos es que T es el número de años medidos a partir de 1960. T es igual a años a partir de 1960. ¿Sí? Y entonces decimos,
Determine la población en 1980 y la población proyectada a 2000. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí, como pueden darse cuenta, para 1980, ¿cuántos años han pasado? 20. 20. Y para el año 2000, desde 1960, ¿cuántos años ha pasado? 40. 40. Entonces, lo que vamos a decir nosotros, o lo que vamos a hacer nosotros es, en 1980, n es igual a 20 años. Y para el 2000, n es igual a 40 años. Entonces, si yo ya les estoy dando la ecuación para calcular la población en este año y en este año, el cual hemos dicho que n es igual a 20 y n es igual a 40, lo único que tienen que hacer ustedes es sustituir esos valores de n en la ecuación. Primero, vamos a decir, para 1980, P es igual a 15 por E a la 0.02 y aquí vamos a multiplicar esto por 20 ya que N es igual a 20. ¿Sí? ¿Sí logran ver ahí la pizarra, jóvenes? Un poquito. Es que yo creo que es dependiendo de la... Ahí ya no se mira. ¿Y ahí? Ahí se ve un poquito más. ¿Qué manda? Se ve Ahí un sí. poco más. Ok. Entonces ustedes, como pueden darse cuenta, para n igual a 20 años, porque dice que de 1960 a 1980 ya pasaron 20 años, quiere decir que P va a ser igual a 15 por E, que es el exponente natural, a la 0.02 por 20. ¿Qué orden nos da, jóvenes? ¿Me pueden ayudar ahí con eso? ¿Qué valores de P tienen ustedes ahí? Disculpe, ¿qué dijo que significaba la E? P es el exponente. Digamos, el valor de E es 2.81, es el exponente natural, pero aquí ustedes vienen y le ponen en su calculadora, ustedes Ajá. lo multiplican por E, el valor de E que tiene en su teclado. Ah, ya. ¿Qué valores le da, jóvenes? Inge, perdone, Bien, joven. ¿cuál E utilizamos? La que tiene la que tiene su calculadora. Es que en la calculadora tengo una Pero E color primero, rojo. va, ok. Si ustedes colocan la E a la
0.4 les va a dar, o les tiene que dar 1.4918, ¿cierto? ¿No les da? O es la amarilla que tiene la X como exponente. ¿Sí? El 1.49. Yo lo tengo con U- dos decimales. 1.49, ese es el valor. Bueno, puede dejarlo como 1. ¿Cuánto les da a usted? Dos decimales. 39. Y yo lo tengo como dos Dos decimales. Bueno, ahí va a depender de cómo tenga usted programada su calculadora. Entonces le va a dar, esto es igual a decir 15, esto elevado a 0.02 por 20 es igual a 1.49. Lo puede dejar ahí. Aquí me da el resultado de 4 decimales. ¿Sí? En la cual P va a ser igual a que si multiplicamos 15 por esa cantidad me va a dar 22.4 millones de habitantes. ¿Sí lograron ver eso? Después de 20 años, la población va a ser o sería de 22.4 años. Ahora bien, cuando T es igual a 40 años, entonces para 2000, para el año 2000, N va a ser igual a 40 años. O sea, 40 años después de 1960, ¿sí? Entonces ustedes sustituyen en la ecuación, P sería igual a 15 exponente a la 0.02 por 40. Y entonces acá, P, ¿qué valor les da? Este valor sería 15 por 2.2255. P entonces aquí sería de... ¿Sí les dio 2.22? Inge, disculpe, el punto 22 lo sacó multiplicando el 0.2 por 40. No. Salió de lo que hicimos hace un momento, lo que estaba comentando el compañero Hamlin. Ustedes vienen en su calculadora, tienen una tecla de E. La que les funciona es la E en color amarillo en algunos, según me comenta Hamlin, es que no tengo una calculadora de estas. ¿Sí? Esa es la tecla que le funciona a usted, Hamlin. Permítame, voy a ver, yo creo que tengo una. Ok, si ustedes vienen y le colocan, tiene en el logaritmo natural del lado izquierdo
E a la X en amarillo. Esa es la que ustedes van a colocar. Y le colocan de una vez la multiplicación de 0.02 por 40. ¿Qué valor le tienen que colocar ahí? 2 por 4, 0.08, ¿cierto? Punto 8. Entonces, punto E a la punto 8 les va a dar 2.225, ¿sí? Que es el valor, que es el que está acá. Luego lo multiplican por 15 y le va a dar 33.38. Pero el 33.38 lo aproximan a 33.4, que es como está acá. ¿Sí logran ver el dato? Es que bueno, yo lo veo borroso. Sí, hombre, es que vamos a acercar un poquito más la cámara. ¿Y ahora? ¿Sí lo logra ver? Sí se distingue más. Ok. Si ya lograron ver entonces cómo se calcula con este tipo de calculadoras. Alguien que tenga una calculadora diferente a esta, me la puede mostrar en cámara y así ya la podemos ver de dónde pueden calcular ustedes, por favor. ¿O todos tienen esta calculadora? Todos encontraron el valor jóvenes. Pero tuve un inconveniente ahí. Pues sí, ya todos tienen este dato, todos tienen esta calculadora. O alguien que tenga una calculadora diferente a esta para que me la muestre en cámara y así le puedo explicar cómo calcular. ¿Todo está bien, jóvenes? Todos tienen esta Sí. calculadora, ya lograron encontrar y aplicar esta forma de cálculo. Sí, Inge, ya me salió. ¿Sí? Sí, ¿A todos les salió, jóvenes? ¿Todos tienen esta calculadora o tienen una diferente? Algo diferente así como esta, ¿no? Igual en esta tiene en la tecla de logaritmo natural, arriba tiene e a la x. Tiene que decir e a la x. En la tecla tiene que decir e a la x. Todos tienen esa e a la x. Apachan e a la x y ponen el valor que les dé de 40 por 0.02, les da 0.8. Y aquí en 0.02 por 20 les da 0.4. Entonces ustedes colocan e a la 0.4 o de una vez 15 por e a la 0.4 y les va a dar este valor. Si no les da esto, si les da 22.39, lo pueden aproximar a 22.4. Bueno, sigamos pues. Estos son algunos ejemplos para poder calcular son algunos ejemplos y problemas de crecimiento poblacional. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la población de cierta ciudad en el instante t medido en años está dada por P de T vamos a tener que comprar tinta para el próximo domingo ya tener así bien marcado. Entonces, el problema dice
La población de una ciudad en el instante t medido está dado por P a la T igual a P mil. P sub 0 por E a la 0.03 T. Donde P sub 0 es igual a 1.5 millones. ¿Sí? P sub 0 es la población inicial. P sub 0 igual a 1.5 millones. ¿Sí se logra ver este dato, Juan? Sí se ve. Entonces, P de T es igual a P sub 0 por E a la 0.03 T. Esa es la ecuación. Y nos dice que P sub 0 es 1.5 millones, o sea, la población inicial. ¿Cuál es el porcentaje anual de crecimiento? Es la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje anual de crecimiento? Entonces nosotros, recordándonos de las ecuaciones de interés compuesto y todo, podemos decir de que después de n años la población sería P sub 0 por 1 más I a la N, y esto va a ser igual a ¿qué, jóvenes? Esto va a ser igual a P sub 0 por E a la 0.03 a la 0.03 N. P sub 0 por E a la 0.03 N. Y entonces, como pueden darse cuenta ustedes, ahí la P sub 0, esta P que está multiplicando acá y esta que está multiplicando acá, ¿qué pasa con ella? Se elimina. ¿Por qué se elimina, jóvenes? Porque si esta divide a esta, P sub 0 dividido P sub 0 es igual a 1. O si esta la pasan a dividir a esta, P sub 0 dividido P sub 0 es igual a 1. Por eso es que se elimina en ambos lados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la ecuación de esa forma. 1 más I a la N igual a E a la 0.03 N. ¿Sí? Mis disculpas por el ambiente, pero... Y entonces, como pueden darse cuenta aquí, el exponente n se va a eliminar también. Entonces, ¿cómo nos queda? 1 más i es igual a e a la 0.03. Entonces, ¿eso a qué es igual? Si ustedes pasan de este lado, dejan i, que es la tasa, y esta va a ser igual, i es igual a este 1 que está acá, lo pasan negativo de este lado. ¿Qué valor de i le va a dar entonces? Jóvenes, háganme la operación ahí, por favor. Siempre y cuando decimos que i es igual a la tasa dividido 100. Entonces i por 100 es igual a
a la tasa de crecimiento. ¿Qué valor de I les va a dar, jóvenes? Cero punto cero Cero. 305. ¿Cuánto, Hamlin? 0.0305. 0.0305. Así es. Esto es igual a 0.0305. Si ese valor de I que encontraron ustedes acá, lo trasladan para acá y multiplican por 100, ¿cuánto les queda? La tasa de crecimiento les queda de 3.05, o sea, R, 3.05%. La población crece 3.05% por año. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto ya ustedes pueden encontrar el crecimiento poblacional para cualquier momento, para cualquier T en años. Y aquí, si no les da la tasa de crecimiento, la pueden calcular de esta manera. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Antes de pasar al siguiente tema. ¿Sí estamos claros con esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Como que los veo algo apagados el día de hoy. No sé qué pasa ahí, pero tal vez están lloviendo mucho allá por Santa Rosa. Bueno, el día de hoy vamos a ver si ya todo está claro con crecimiento poblacional y funciones exponenciales. Vamos a ver lo que son logaritmos. Logaritmos. Por definición, los logaritmos decimos de que la inversa de una función f de x se obtiene resolviendo la ecuación y igual f de x para x, de modo que expresemos a x como función de y. X es igual a la función inversa de y. Podemos considerar la posibilidad de construir la inversa de la función a de x. Con el propósito de lograrlo, debemos resolver la ecuación y igual a de x. Y entonces, para x, tal ecuación no puede resolverse en términos de las funciones que conocemos hasta el momento. Por lo que debemos inventar un nuevo nombre para la solución. Y entonces escribimos la solución en la forma x igual
al logaritmo de A, X igual al logaritmo de base A de Y. ¿Sí? X es igual al logaritmo de base A de Y. Esta expresión decimos que la base A es esta base, el exponente es el valor de X que está acá, y Y es el valor del logaritmo que vamos a encontrar. Entonces decimos, denominaremos logaritmo de Y con base A. Logaritmo de Y con base A. Así se lee esta expresión. Entonces nosotros decimos, se va a cumplir esa ecuación, X igual al logaritmo de base A de Y, si y solo si y solo si Y es igual a A a la X. ¿Sí? Esto se va a cumplir si y solo si Y es igual a la X. Entonces, de la proposición de Y igual a la X, ustedes pueden observar que A es la base. Y debe elevarse a la potencia X, con el fin de obtener Y. A es la base que debe elevarse al exponente X para encontrar el valor de Y. Entonces, esto nos conduce a una definición verbal alternativa, ya que X es igual al logaritmo de base A de Y. Entonces, la definición nos dice, logaritmo de base A de Y es la potencia a la cual A debe elevarse para obtener Y. Vuelvo y repito. Logaritmo de base A de Y es la potencia a la cual A debe elevarse para obtener Y. La función a de x solo está definida cuando a es mayor a 0. O sea, esto se cumple cuando a es mayor a 0. O sea que si a tiene un valor negativo acá, no se cumple. Además, cuando a es igual a 1, entonces 1 a la x es igual a 1 para toda x. Y esta función no puede tener una inversa. Por tanto, estas definiciones A puede ser cualquier número positivo, excepto 1. Entonces, desde ahora se sobreentiende que la base A siempre satisface las condiciones de A mayor a 0. Entonces, acá es para A mayor a 0 y A diferente de 1. ¿Sí? Esto se va a cumplir para A mayor a 0 y A diferente de 1. Estas definiciones que les estoy dando es para que lo tomen en cuenta al momento de que encuentren un problema y que les pida resolver para Y. Si esto no cumple esto, entonces no van a poder encontrar el valor. Entonces, ejemplo. Dice, construya la gráfica de la función logaritmo de base 2. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función? Entonces vamos a usar x como la variable independiente y escribimos y es igual al logaritmo de base 2 de x. ¿Sí? De acuerdo con la definición, esto es lo mismo a decir x es igual a 2
a la y. ¿Sí? X es ahora el valor que va a tomar acá. En este caso era y, ahora aquí va a ser x, ¿sí? Entonces x es igual a 2 porque es la base que dice acá, según la definición, a es la base, según esta. Y el exponente, en el lugar de ser x, ahora va a ser y, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí conmigo? X es igual a 2 exponente y. ¿Sí logran ver acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Entonces vamos a construir para esta ecuación. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como siempre se los he comentado anteriormente, hacemos una tablita donde le vamos a dar valores de X o valores en este caso de Y para obtener X. Si aquí fuera Y igual a 2 a la X, entonces vamos a meterle valores a X para obtener Y, pero como en este caso es X igual a 2 exponente Y, los valores de X que vamos a obtener van a ser los que vamos a colocar acá de Y. Entonces, si nosotros le colocamos un valor de Y negativo, ¿qué valor de X vamos a obtener? 2 exponente a la menos 2. ¿Cuál sería el valor ahí, jóvenes? Dos elevado al exponente menos 2 nos va a dar un valor de X de 0.25. Si le metemos un valor de menos 1.5, el valor de X sería de 0.354. Si le metemos un valor de menos 1, el valor de X va a ser de 0.5. Si le metemos un valor de menos 0.5, el valor de X va a ser igual a 0.77. Si le metemos un valor de Y igual a 0, 2 a la 0, ¿a qué es igual, jóvenes? Según las definiciones que ya aprendieron, que ya saben. 2 a la 0, 2 a la 0, ¿a qué es igual, jóvenes? A 1. A 1, muy bien. Ahora le vamos a meter valores positivos. Si le metemos un valor de 0.5, esto es igual a 1.40. $1.414. Si le metemos un valor de 1, entonces X va a ser igual a 2. Si le metemos un valor de 1.5, el valor es de 2.828. Y si le metemos un valor de 2,
X va a ser igual a 4. Si le metemos un valor de 2, 2 al cuadrado va a ser igual a 4. Si le metemos un valor de Y1, 2 a la 1 es igual a 2. Entonces, ya que obtuvimos estos valores, construimos nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra gráfica? Venimos nosotros y colocamos nuestro cuadro cartesiano de X y Y. Y entonces nuestra gráfica se va a comportar de esta manera, ¿sí? Cuando Y es menos 2, X es 0.25. Cuando Y es menos 1.5, X va a ser, vamos a ponerlo aquí, mucho. X va a ser igual a 0.35. Cuando es menos 1, X va a ser 0.5. Cuando es menos 0.5, 0.70. Y cuando en este caso Y es 0, X va a ser 1. ¿Sí? Y así nos vamos siguiendo. Cuando Y es 0.5, X es 1.44. Cuando Y es 1, cuando Y es 1, X es 2. 1.5, 2.8. Cuando X es 2, Y es 4. ¿Sí? ¿Logran ver la gráfica, jóvenes? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el comportamiento que tiene exponencial es de esta forma. Ustedes vienen y le colocan valores en una tablita y luego ya lo grafican de esta forma. ¿Tienen alguna duda? Pregunten porque les voy a dejar tarea para el siguiente domingo. Si tienen dudas, pregunten. Entonces el dominio de esta función es el conjunto de los números positivos y su rango es el conjunto de todos los números reales. Esto es cierto para y igual a logaritmo de a de base a de x con cualquier base a. ¿Sí? Al igual que con cualquier función inversa, la gráfica de la función logaritmo x igual al logaritmo de base a de y, en el caso de una base general a, puede obtenerse de la gráfica de la función exponencial y igual a elevado al exponente x. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Nuestra gráfica, esta es de la función o de la ecuación y igual a la x. Y esta gráfica va a ser para x igual al logaritmo de base a de y. ¿Sí? Podemos definir entonces que esta gráfica va a ser para la ecuación y igual a exponente x y esta gráfica va a ser la gráfica de x igual al logaritmo de base a de y, que es lo que nosotros vimos acá, que les acabo de demostrar. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿ese ejemplo en qué página está?
en la página 239. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta sería nuestra gráfica de la denominada de la forma logarítmica y esta sería nuestra gráfica de la forma exponencial. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Si no tienen ninguna duda con respecto a esto. Algunas propiedades de los logaritmos nos dicen. En la definición de logaritmo, si tomamos x igual a 0, entonces y igual a la x, ¿sí? Nosotros tomamos que x, si x es igual a 0, entonces y igual a la x sería igual a la 0, que esto es igual a 1. Por tanto, la proposición logaritmo de base a de y es igual a x, ¿cómo nos quedaría? Adquiere la siguiente forma. Logaritmo de base a de 1 es igual a 0. ¿Ya se dieron cuenta ahí? Si nosotros decimos y igual a la 0 igual a 1, quiere decir de que a la 0 es igual a 1, o sea, igual a y. Entonces el logaritmo de base a de y igual a x, x ¿quién va a ser aquí? 0. Entonces toma la forma logaritmo de base a. ¿Quién es la base a aquí? A. ¿Quién es y aquí? 1. Igual a x. ¿Quién es x? 0. Si nosotros vemos esta ecuación y la trasladamos para acá, esto nos quedaría diciendo si x es igual a 0, sería el logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Eso sería nuestra primera propiedad. De esta forma, advertimos que el logaritmo de 1 con cualquier base es igual a 0. Entonces tomemos x igual a 1. Se sigue que si x es igual a 1, entonces y igual a la x me quedaría y igual a la 1. Y a la 1 es igual a. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Nos quedaría que el logaritmo de base a de a es igual a ¿qué? Es igual a 1. Y esta sería nuestra siguiente propiedad. Recuérdense que aquí le estamos dando valores a x y x es el valor que está acá y es el valor que está acá. Entonces, si x es igual a 0, esto se convierte en y igual a la 0 y a la 0, como dijo la compañera Yasmín, es igual a 1. Entonces, y igual a la 0 es igual a 1. Entonces, logaritmo de base a de y es igual a x. Entonces, si decimos que x es 0, por definición, decimos
X es 0. Y es el resultado que nos da de a la 0. A a la 0 es igual a 1, o sea, igual a y. Entonces y toma el valor de 1. Y el logaritmo de base a, porque la base es a. En el siguiente ejemplo, x es igual a 1. Entonces sustituimos en esta ecuación y decimos y igual a la 1. Es igual a la 1 es igual a. Recuérdense que todo número exponente a la 1 es igual a la base. Entonces, y igual a la 1 es igual a a. Entonces, colocándolo en la ecuación del logaritmo, decimos el logaritmo de base a, de a, porque y es igual a, y el logaritmo de base a de a es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué nos dice acá? Nos dice que si la base a es igual a y, entonces esto va a ser igual a 1. Por ejemplo, el logaritmo de 2 es igual a 1. Logaritmo de 3 es igual a 1. ¿Sí? Metiéndole valores a. Esta sería nuestra siguiente propiedad. De modo que el logaritmo de cualquier número positivo con la misma base siempre va a ser igual a 1. El logaritmo de la misma base va a ser igual a 1. ¿Dudas? Entonces, los logaritmos tienen 4 propiedades siguientes. ¿Cuáles son? Aparte de estas que vimos acá. Logaritmo de base a de una multiplicación es igual al logaritmo de base a de u más el logaritmo de base a de v. O sea que es igual a la x por a la y es igual a por x más y. ¿Sí? Si nosotros aplicamos esta propiedad de exponentes diferentes de la misma base, nosotros copiamos la base y sumamos los exponentes. ¿Se recuerdan de esa propiedad? Decimos, copiamos la base y sumamos los exponentes. En este caso, el logaritmo de base a de una multiplicación es igual al logaritmo de base a de u más el logaritmo de base a de v. Una multiplicación, un logaritmo de base a de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos de esa misma base. La siguiente propiedad, esta es la propiedad de la multiplicación. La propiedad de la división va a ser igual logaritmo de base a de una división va a ser igual al logaritmo de base a de u menos el logaritmo de base a de v, que era igual a decir también a la x dividido a la y es igual, se copia el exponente, la base, y el exponente del numerador se lo restamos al exponente del denominador. ¿Se recuerdan de esa propiedad de exponente? Bueno, esa sería la propiedad de la división. El logaritmo de base a de 1 partido v es igual a menos el logaritmo de base a de v.
Y esto es igual a decir a la menos 1 es igual a 1 partido a la menos x es igual a 1 partido a la x. ¿Sí? Esta es la propiedad de la ley del recíproco. A al exponente negativo de x es igual a 1 partido a la x, ya positivo, sin el negativo. Entonces, el logaritmo de base a de 1 partido b es igual a menos el logaritmo de base a de v. Y la última propiedad es logaritmo de base a de u a la n es igual a n por el logaritmo de base a de u. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es que este exponente pasa a multiplicar al logaritmo de base a de u. Y esto es igual a decir a la x exponente a la n es igual a la x por n. ¿Sí? Además de cada propiedad también dimos la relacionada con los exponentes. Estas propiedades constituyen la base del uso de los logaritmos al efectuar cálculos aritméticos. La vamos a probar al final de esta sección. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? Sí, don Emerciano. No, ingeniero, sí, todo está claro. Bueno, como Gracias. todo está claro, entonces vamos a hacer el ejemplo número 5. El ejemplo número 5 de la página 241 dice, inciso A, dado que 8 es igual a 2 al cubo, entonces se sigue que el logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3. Ejemplo. Ejemplo 5. Dice, inciso A, dado que 8 es igual a 2 al cubo, entonces esto es igual a decir el logaritmo de base. ¿Cuál es la base? 2. Y es 8 igual a 3. ¿Sí? Puesto que 16 es igual a 2 a la cuarta, entonces decimos 16 es igual a 2 a la cuarta. Entonces el logaritmo de base 2 de 16 es igual a 4. ¿Sí? De la propiedad 1. Entonces decimos logaritmo de base 8. Logaritmo
de base 2 de 8 por 16. ¿A qué va a ser igual, jóvenes? Logaritmo de base 2 de 8 por 16, ¿a qué es igual? Según las propiedades que vimos ahorita hace un momento. Esta es una multiplicación, entonces según la propiedad de la multiplicación, ¿cómo se convertiría eso? Suman. ¿Cómo? Se suman. Se suman. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Quedaría, entonces, esto es igual a decir el logaritmo de base 2 de 8 más el logaritmo de base 2 de 16. ¿Estamos de acuerdo? Según la propiedad de la multiplicación, se suman, se coloca que es el logaritmo de la misma base y se coloca el logaritmo de base 2 de 8 más, porque estamos multiplicando, este es por, ¿verdad? Entonces colocamos el logaritmo de base 2 de 8 más logaritmo de base 2 de 16. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría eso entonces, jóvenes? Esto es igual también a decir el logaritmo de base 2 de 128. ¿Sí? Porque 8 por 6, 48, llevo 4, 8 por 1, 8, más 4, 12. También es lo mismo decir, logaritmo de base 2 de 128 es igual a 3 más 4. Y va a ser igual a 7. Entonces decimos que 128, ¿sí?, es igual a 2 a la 7. Si ustedes hacen su operación en la calculadora, recuérdense que 128 es y igual a la x. A es la base, 2. Y x es el valor que encontramos acá. ¿Sí? Bueno, siguiente. Podemos calcular logaritmo de base 2 de 128 utilizando la propiedad número 4, la 4, de los logaritmos, en la cual nosotros decimos el logaritmo de base 2 de 128 es igual al logaritmo de base 2 de 2 a la 7. Y esto es igual a 7 por el logaritmo de base 2 de 2. ¿Sí? Siete por el logaritmo de base 2 de 2. Pero el logaritmo de a, de base a de a es igual a 1 para cualquier a, de modo que el logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1. Por tanto, el logaritmo de 2 de 128 es igual a 7, que es lo que vimos acá. El logaritmo de base 2 de 128 es igual a 7. ¿Sí?
Vamos a hacer unas de divisiones. Ejemplo 6. En el ejemplo 6 dice, si x es igual al logaritmo de base 2 de 3, si x es igual al logaritmo de base 2 de 3, exprese las cantidades siguientes en términos de x. Inciso A. Logaritmo de base 2 de 1 partido 3. Inciso B. Logaritmo de base 2 de 2 tercios. Logaritmo de base 2 de 2 tercios. Inciso C. Logaritmo de base 2 de 18. Y el inciso D, logaritmo de base 2 de raíz de 27 dividido 2. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría esto entonces, jóvenes? Esto es una división. ¿Cómo nos quedaría? Pero también es la división de la ley del recíproco. Entonces, ¿cómo nos quedaría esa, jóvenes? Según la propiedad número 3, ya que es logaritmo de una base, de base 2, de 1 dividido 3, si ustedes ven, la propiedad número 3 dice logaritmo de base A de 1 partido V es igual a menos el logaritmo de base A de V. Entonces nos quedaría, esto es igual a decir menos el logaritmo de base 2 de 3. Menos el logaritmo de base 2 de 3. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto sería igual a menos x. Si lo dejamos, acuérdense que decía el de ejemplo 6, si x es igual a logaritmo de base 2 de 3, exprese las cantidades siguientes en términos de x. Si x es logaritmo de base 2 de 3, aquí tenemos logaritmo de base 2 de 3 igual a x. Entonces, este signo negativo se lo colocamos a la x acá. ¿Sí? Ok. El inciso B, logaritmo de base 2 de 2 dividido 3. ¿Esto a qué es igual? Al logaritmo de base 2 de 2 menos el logaritmo de base 2 de 3. ¿Y esto a qué es igual, jóvenes? El logaritmo de base 2, según la propiedad 2, esta es una división. Entonces, el logaritmo de base 2 de 2 menos el logaritmo de base 2 de 3, según la propiedad número 2, es igual a 1. Porque esto es igual a 1 menos, esto dice que es igual a x,
logaritmo de base 2 de 3, logaritmo de base 2 de 3 es igual a x. Entonces, como esto es igual a 1, recuérdense que el logaritmo de una base igual a la y es igual a 1. Entonces, 1 menos, esto dice que es igual a x menos x. El inciso C dice logaritmo de base 2 de 18 es igual al logaritmo de base 2 de 2 por 3 al cuadrado. ¿Sí? Logaritmo de base 2, 2 por 3 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 18. Entonces lo único que estamos buscando ahí es un número que podamos nosotros aplicar la propiedad que nos están pidiendo. Entonces decimos, logaritmo, eso es igual, esta es una multiplicación, entonces esto es igual a decir logaritmo de base 2 de 2 más logaritmo de base 2 de 3 al cuadrado. Pero como 3 al cuadrado es igual a decir, bueno, esto, logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1. Y el logaritmo de base 2 de una operación con exponente, el exponente pasa a multiplicar logaritmo de base 2 de 3, ¿sí? Y entonces se convierte esto, es igual a 1 más 2x. Porque recuérdense que esto es igual a x, según lo que dice acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo que estamos haciendo ahí es llevar esta expresión a este logaritmo de base 2 de 3, que es igual a x. Entonces, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Ahora, ¿esto a qué es igual? ¿Sí? El inciso D. Esto es igual a decir el logaritmo de base 2 de 27 dividido 2, ¿sí? Todo esto exponente a la 1 medio. Recuérdense que el radical es igual a un exponente fraccionario. El radical es igual a 1 medio. Entonces es logaritmo de base 2 de esta división exponente a la 1 medio. Entonces esto se convierte a 1 medio por el logaritmo de base 2 de 27 medios. ¿Qué hicimos nosotros? Aplicando la propiedad número 4, nosotros el exponente lo pasamos multiplicando al logaritmo de la misma base por la división. Pero como el logaritmo de una división es igual a una resta, entonces decimos que esto es igual a 1 medio por el logaritmo de base 2 de 27 menos el logaritmo de base 2 de 2. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Un medio por el logaritmo de base 2 de 27 menos el logaritmo de base 2 de 2, ¿a qué es igual? A 1 medio del logaritmo de base 2 1 medio el logaritmo de base 2. ¿A qué es igual 27? Jóvenes.
27 es igual a decir 3 al cubo. ¿Sí? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Entonces 3 al cubo es igual a 27. Entonces, menos 1. ¿Por qué menos 1? Menos 1 porque el logaritmo de la base igual a y, 2 y 2 es igual a 1. Logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1. Por la propiedad que vimos anteriormente. Ok. ¿Todo eso a qué es igual? Todo eso es igual a decir 1/2. Este logaritmo de base 2 de 3 al cubo, este cubo pasa a multiplicar al logaritmo de base 2 de 3 menos 1. ¿Sí? Entonces, esto es igual a decir 1/2 de 3. ¿Quién es el logaritmo de base 2 de 3? Logaritmo de base 2 de 3 es x. Entonces 3 por x menos 1. ¿Sí? Y esta es la respuesta. ¿Tienen alguna duda acá, jóvenes? ¿Todo está claro como el agua? Sí, No. sí. Creo que no tiene muy buena señal. ¿Podría volver a Escuché explicar esto el como inciso D entrecortado. desde, bueno, mejor sí, todo, por favor, Inge, perdón. ¿Cómo dice? No le entendí, Hamlin. Bueno, haciendo un repaso de lo que acabamos de ver en estos 4 incisos, no fue más que aplicar las propiedades que acabamos de ver. Dice en el ejemplo 6 que resolviéramos estos logaritmos si y solo si x era igual al logaritmo de base 2 de 3. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando llegamos a tener esta expresión, lo igualamos a x. En este caso, logaritmo de base 2 de 1/3 es igual a decir menos el logaritmo de base 2 de 3. ¿Sí? Porque esto, según la propiedad del recíproco, esto es igual a menos el logaritmo de base 2 de 3. ¿Y quién es el logaritmo de base 2 de 3? Es igual a x. Entonces, menos x. Esto es igual a menos x. En el inciso B, el logaritmo de base 2 de 2/3 es igual al logaritmo de base 2 de 2 menos, porque esta es una división, menos el logaritmo de base 2 de 3. Como logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1, por la definición que acabamos de ver, vamos a decir que esto es igual a 1 menos el logaritmo de base 2 de 3, que es igual a x, menos x. Y ya lo dejamos en función de x. Logaritmo de base 2 de 18, ¿a qué es igual? Es igual a decir el logaritmo de base 2 de 2 por 3 al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo que nosotros tenemos que ir jugando es con qué números nos va a dar esta respuesta, este resultado.
Entonces, ¿qué número nos da 18? 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. Logaritmo de base 2 de 2 por 3 al cuadrado. Aquí es una multiplicación. Entonces, de acuerdo a la propiedad de la multiplicación, esto es igual a decir el logaritmo de base 2 de 2 más, porque esta es una multiplicación, más el logaritmo de base 2 de 3 al cuadrado. Logaritmo de base 2 de 2, ya dijimos que es igual a 1. 1 más el logaritmo de base 2 de 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, según la propiedad del exponente, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces, el 2 pasa a multiplicar a 2 por el logaritmo de base 2 de 3. Como esto ya dijimos que es igual a 1, 1 más 2 por el logaritmo de base 2 de 3. ¿Quién es el logaritmo de base 2 de 3? X. Entonces, 1 más 2x. Y la respuesta está acá. Con el inciso D dice que es logaritmo de base 2 de la raíz de 27 medios. Esto es igual a decir el logaritmo de base 2 de 27 medios a la 1 medio. Es igual a decir, este exponente, así como está acá, pasa a multiplicar al logaritmo de base 2. 1 medio por el logaritmo de base 2 de 27 medios queda igual a este 1 medio pasa a multiplicar acá. ¿A qué es igual esto? Esto es una división. Dejamos el 1 medio acá y lo encerramos en corchetes y decimos que logaritmo de base 2 de 27 dividido 2 es igual a 1 medio que ya viene multiplicando acá por el logaritmo de base 2 de 27 menos el logaritmo de base 2 de 2. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual. Este logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1. Entonces queda el logaritmo y este 27 se convierte en 3 al cubo. La idea es de que ustedes vayan dejando todo en función del logaritmo de base 2 de 3. Entonces acá el logaritmo, 1 medio por el logaritmo de base 2 de 3 al cubo menos 1, porque es lo que esto es igual. Logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1. Menos 1, esto es igual a decir 1 medio. Este 3 exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces 3 por el logaritmo de base 2 de 3 menos 1. Esto lo copiamos. Ya dejamos todo en función del logaritmo de base 2 de 3. Entonces decimos esto es igual a 1 medio por 3 por el logaritmo de base 2 de 3 es igual a x, entonces 3x menos 1. Y esta es la respuesta. Bueno, jóvenes, espero que haya quedado claro esto. Vamos a dejar una tarea de lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí?